Ah, el cuadro. El cuadro ese. Ah, la fecha de inicio. Ah, ya. ¿Ese es para qué? No. Porque yo... A ver, les explico. Lo que voy a hacer, me están atrasando ustedes, no han venido a la primera clase, ¿eh? Siempre me atrasan ustedes las clases. La próxima tienen que preguntarle ustedes a los alumnos también, ¿eh? Acuérdense siempre de eso. A ver, les explico. A ver, les explico. Son 3 trabajos, hermanos, ¿correcto? 3 trabajos. Pero recuerden que una cuarta yo lo considero con la puntualidad y con respecto a sus participaciones de ustedes, ¿eh? Así que no crean que no los incluyo, ¿eh? No digan después por qué mi nota salió muy baja, qué pasó. Pero son 3 trabajos. Número 1, lectura del libro. Ustedes tienen un libro de Clay Francisco que ustedes tienen que leerme de Job a Cantar de los Cantares. Si no me equivoco, ustedes me dijeron que son 60 páginas, 60 hojas, creo, ¿no? Ya. O sea, son 60 páginas que ustedes tienen que leer una vez, pero lo van a volver a repetir otra segunda vez. Exacto. En total son 120 veces, por decirlo así. Y ustedes ya saben, me ponen arriba informe de lectura y me ponen inicio y término. ¿Cuándo inició y cuándo terminó? Y de los dos, o si ustedes han hecho uno solo, pero ya conscientemente, que ustedes lo han leído 2 veces, me ponen pues ahí. Se leyó 2 veces, ¿no? Ustedes son conscientes y se leyó 2 veces. Inicié tal fecha y acabé el 16 de septiembre, por decir, la última clase. Pero pongo ahí, lo leí 2 veces. Pastor, porque usted me ha dado todo el libro completo, ¿verdad? Claro, les mandé, no le iba a mandar por parte. No. Luego lo volví a leer. Les pongo ahí en el sílabo la parte 4. La parte 4. La segunda tarea es un cuadro panorámico. Ese cuadro panorámico, aquí les pongo el título, cuadro panorámico. ¿Para qué sirve esto? Para que el estudiante, hermanos, cuando tenga que explicar, por ejemplo, de algún libro, lo más rápido, ¿cuál es el autor? ¿Cuál es el ¿A quién está dirigido este libro? ¿Cuáles sus características de este libro? ¿Qué es lo que habla de este libro? ¿Cuál es su bosquejo? Eso me ayuda a mí, un cuadro panorámico, a identificar más rápido cuando yo explique a alguien el tema. Como les dije al comienzo, son objetivos que yo trato con ustedes lograr para que expliquen a otras personas. Entonces, no, para presentarlo a mí, sino que yo les estoy explicando cuando ustedes tengan que hacerle a otra persona. Esos cuadros panorámicos, hermanos, cada uno de ellos dice nombre del estudiante, me van a poner en cada uno de ellos su nombre. Y al lado dice libro, lo van a hacer de cada libro. Entonces, en total, ¿cuántas hojas son? 5 hojas. No es que no me lo amontonen en una sola hoja. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, se los rechazo, hermanos, ¿eh? Tiene que ser 5 hojas. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Si alguno de ustedes lo hace en más hojas, no hay ningún problema con eso. Porque hay algunos que sí, están escribe ahí y se pasan de las hojas. Pero no me hagan cualquier garabato y después todo ahí, como se dice, diferente, peor que el paralelismo de la poesía hebrea. No vaya a terminar siendo diferente, ¿eh? Solo lo que le pide. Exacto. ¿De dónde yo saco la información para poder hacer ese cuadro panorámico? Aquí yo les pongo primero el autor del libro. Job, autor del libro. Destinatario, características, no recuerdo acá, bosquejo y tema central. Estas cositas lo van a encontrar ustedes en la separata o en el libro donde ustedes van a leer. De esas dos, ustedes van a sacar esa información. Pero les vuelvo a repetir, si yo sé que el autor es Job, no solamente quiero que me digan, el autor del libro, Job. No, explíqueme un poquito nada más, breve. Fue Job en las circunstancias de cuando estaba, criando sus ovejas. Nada más. A eso me refiero. Pero necesitan ustedes leer la separata o el libro donde ustedes están leyendo. ¿Correcto? De ahí sale todo. Ese es el cuadro panorámico. Son 5 hojas. Entonces me lo tienen que hacer de cada uno, ¿eh? Les vuelvo a repetir, de cada uno me tienen que hacer. Y el tercero es un estudio bíblico. Ya ustedes conocen eso de ahí. Exacto. Pero, ¿qué van a añadir? Me van a añadir 3 libros mínimos ahí a su estudio bíblico. Ustedes van a citar a un autor, un libro, y lo van a incluir, ya sea en la introducción, en el contenido o en su conclusión. De acuerdo a ustedes cómo lo están haciendo, pero ustedes me tienen que incluir 3 libros. ¿Correcto? 3 libros. Y uno de los 3 libros les estoy poniendo en la... ¿Cómo se llama esto? En el sílabo. Ahí hay libros. Pero también pueden incluir el internet, las páginas, pueden incluir artículos, pueden incluir revistas, de acuerdo a como ustedes lo quieran hacer. De acuerdo a su teoría de ustedes. ¿Correcto? Pero ustedes me van a elegir un libro.
Aquí yo no les voy a elegir, ya depende de ustedes. Exacto, ya depende de ustedes. Si quieren hablar del libro de Job, ya ustedes saben que tienen que elegirme uno de los versículos o un capítulo, de acuerdo a cómo quieren hacerlo ustedes. Y lo vamos a exponer de acuerdo. Y lo van a exponer aquí, lo van a decirlo bien. Ya ustedes saben que ese es el examen final, ya vienen preparados. Ustedes tienen, como se dice, una copia para ustedes y me dan otra copia para mí, ¿correcto? Para yo ver qué es lo que están haciendo, identificar lo que están haciendo, porque ese es su examen final. Recuerden que ustedes son libres de exponer, ya sea en la pizarra, si necesitan el plumón, si van a usar proyector, avisen abajo, o si van a usar papelote, como ustedes quieran hacer su estudio bíblico. O si lo quieren dar así nomás, ya depende de ustedes, pero eso es su nota de ustedes. Como les digo, aquí todo va a valer, es todo lo que quiero ver en todos ustedes. Como se dice, el que le cayó a uno, pues le cayó a todos. Así que si son del ciclo ya que salen, otros que ciclos que han empezado, como se dice, caballero, tienen que hacerlo todos, hermanos, y tenemos que avanzar. Esto es el estudio, para eso necesitamos prepararnos. Y eso que no les hago monografía yo a ustedes, porque si no, sería más dolor de cabeza. No, imagínense, monografía, un poco más de dolor de cabeza. Muy bien, entonces esas son las 3 tareas, hermanos, ¿correcto? El estudio bíblico, el cuadro panorámico y lo que es la lectura, 2 veces que tienen que hacerlo. ¿Tienen alguna pregunta, duda, hermanos? ¿Comentario? ¿O ya quieren salir corriendo? ¿Me avisan? Si no. O de repente, como les dije, si quieren cambiar el examen final, el estudio bíblico, por un examen escrito, me avisan. Yo lo formulo, lo hacen de memoria. Ya depende de ustedes, pues, ¿no? Ya depende de ustedes. Muy bien, continuamos entonces, hermanos. Vamos a continuar porque nos queda prácticamente 1 hora. Muy bien, continuamos en la página 14 entonces. Disculpen, hago también mi café, está caliente. Gracias, José Luis. Antes que me queme, ¿ves? Ya me quemé. Muy bien. Ahora vamos a hablar, hermanos, sobre el paralelismo sintético o constructivo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del paralelismo sintético, sucede cuando el segundo miembro prolonga o termina de expresar el pensamiento de la primera parte. Y esto sirve de base para el pensamiento del verso siguiente. Por ejemplo, Salmos 19:8, ¿qué dice? Muy bien. ¿Cuál es el paralelismo sintético? Lo primero que te está diciendo y te lo va a prolongar la segunda parte. Si te dice que los mandamientos de Jehová son rectos, ¿qué va a suceder? Ese es un paralelismo sintético o constructivo en tu vida. La poesía hebrea, hermanos, consiste en que si yo encuentro y me dice a mí, los mandamientos de Jehová son rectos, ya listo, se quedó. No, hay que construir esta parte. Si yo digo que los mandamientos de Dios son rectos, ¿y qué va a suceder entonces? ¿Qué es lo que va a pasar si son rectos? Ah, mira, ¿sabes qué? Te lo prolongo, te construyo, te ayudo en esta parte. ¿Te va a alegrar el corazón? Yo me doy respuesta, me pregunto y me doy respuesta. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que este paralelismo sintético es como decirles, ustedes tienen una primera parte, les sirve como un primer pensamiento, y la segunda parte es como decir lo que va a expresar ese pensamiento, lo que voy a sentir en ese pensamiento. Si dice que los mandamientos de Jehová son rectos, o por decir son perfectos, son buenos, lo que ustedes quieren darle el adjetivo ahí, ¿qué va a suceder? Me va a alegrar el corazón. Cuando ustedes encuentren textos así, les va a ayudar a ustedes a encontrar paralelismo constructivo o sintético. Y dentro de esto vamos a encontrar mucho sintético. Por ejemplo, sintético correspondiente. ¿Qué significa? Se repite en la segunda parte de la estrofa para darle fuerza, y donde la estructura de la expresión es la misma y son en las 2 partes de la estrofa. Vamos a Proverbios 1 del 1 al 6. Proverbios 1 del 1 al 6. Para hablar sobre un sintético correspondiente, o sea, vamos a hablar de una expresión que se repite en la segunda parte de la estrofa para darle fuerza. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Si ustedes notan del versículo 1 al versículo 6, bueno, en este caso el versículo 1 no, pero estamos hablando en una forma conjunta esta estrofa. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a poder encontrar, hermanos, que en cada estrofa, en una segunda parte, vas a encontrar una fuerza de lo anterior que te acaba de decir. Por ejemplo, versículo 2, si te está diciendo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, ¿qué te está diciendo ahora? Versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, te dice al final, palabras de sabios y sus dichos. Esa es la respuesta de esa fuerza de lo anterior que te acaba de decir, sintético correspondiente. O sea, en la primera parte te está hablando un pensamiento, una expresión que después te va a ayudar a fortalecer ese mismo texto. Estamos hablando de un sintético correspondiente, o como le llama, o hemos visto, constructivo, que te va a ayudar. Salmos 27.1, un conocido, y es lo que yo siempre les estaba diciendo como ejemplo. Salmos 27.1. ¿Qué dice Salmos 27.1? ¿Qué más? Jehová es mi luz y mi salvación. Uh-huh. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Uh-huh. La primera parte te está diciendo, Jehová es ¿quién? Y mi salvación. Ahí hay una pregunta, ¿de quién temeré? Y la segunda estrofa o el verso te está diciendo, la segunda parte, ¿qué te dice? Jehová es la fortaleza. Te está diciendo prácticamente lo mismo, pero te está hablando de una fuerza. O sea, si yo afirmo primero, Jehová es mi luz y mi salvación, y la segunda parte te dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo al comienzo dije, es mi luz y mi salvación, pero encerrando todo esto con una fuerza, una seguridad que yo pueda tener con este texto, yo digo, Él es la fortaleza de mi vida. Y ya, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿De quién he de atemorizarme? Lo que quiero darles a entender, hermanos, aquí es que ustedes pueden ver un sintético que corresponde, el anterior, de lo mismo que te está hablando, sí, pero recuerda que estamos hablando de paralelismo, lo mismo que te está hablando anterior, pero es una forma constructiva para darte a entender que el hombre se anime, que el hombre se dé cuenta que Jehová es su luz y su salvación, pero a la vez también es su protector, o la persona, pues como dice acá, su fortaleza de su vida, es del todo de nosotros. El último, Salmos 35:26. Salmos 35:26, ¿qué dice? Sean avergonzados y confundidos aún los que de mí mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Uh-huh. Como le digo, sintético correspondiente es como decirles que se va a repetir en la segunda parte, la misma estrofa que al comienzo se te dijo. Si te está diciendo, sean avergonzados y confundidos, en la segunda estrofa, ¿qué te dice? Vístanse de vergüenza. Lo mismo. Pero ¿qué va a suceder en la segunda expresión, en la segunda parte, en esa estructura que te lo está formando? Algunos de mi mal se van a alegrar, y otros se van a engrandecer contra mí. Entonces, esa es la fuerza de voz de lo anterior que me acaba de decir. Anteriormente me dijeron que se vistan de vergüenza. ¿Y cuál es esa fuerza de voz que a mí me dicen, ¿por qué me tengo que vestir de vergüenza? ¿Qué? Porque
ellos se van a engrandecer contra mí. Entonces, el sintético correspondiente, hermanos, es repetir lo mismo anteriormente, de la estrofa anterior, pero, vuelvo a repetirles, pero en esta segunda estructura, en esta segunda parte, el paralelismo, hermanos, corresponde pues a una fuerza mayor, a algo que estoy seguro que esto es así, algo que completamente me anima que realmente esto es así, y que va a suceder o está sucediendo, pero que me anima, hay una fuerza, tengo que evitar, pero hay una fuerza de ánimo en que debo hacer cualquier cosa, lo evito o sigo, pero me ayude, ¿correcto? Siguiente, sintético cumulativo o progresivo. Este paralelismo consiste, hermanos, en desarrollar la idea repitiendo algunas palabras del verso anterior, como en el caso de Salmos 145, versículo 18, ¿qué dice? Salmo 145, versículo 18, ¿qué dice? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Te repite lo mismo. Te está diciendo, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Y cómo empieza la segunda parte? A todos los que le invocan, de veras. Te lo repite. Eso se llama sintético cumulativo o progresivo, como lo quieras llamar tú. Otro ejemplo, Isaías 55, versículos 6 y 7. También ustedes van a poder ver que mientras van encontrando estos versículos, van a ir agregando pensamientos nuevos sobre el primer estrofa que te está diciendo al comienzo. Isaías 55, versículos 6 al 7. Y luego hasta el final vas a llegar a un clímax, a un punto final donde vas a entender lo anterior que te estaba diciendo. Para que entiendas sobre el paralelismo cumulativo progresivo. Isaías 55, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuál sería el sintético cumulativo ahí? Como les dije, en Salmo 145, 18 decía, cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Ahí hay un paralelismo cumulativo, o sea, viene a ser, te repite lo mismo. Continúa hablándote de lo mismo, son pensamientos nuevos sobre el primero anterior, lo que te está hablando el tema, pero al final llegan a una conclusión. Te dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y luego te dice, llamadle en tanto que está. ¿Cuál es ese paralelismo? Buscad a Jehová y luego vas a ver tú, llamadle en tanto que está cercano. Ese es el paralelismo cumulativo. Buscad a Jehová y luego llamadle en tanto que está cercano. Entonces, ustedes mismos pueden darse cuenta cómo es que podemos hacer este caso sintético cumulativo. Ahí mismo, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, viene a ser lo mismo, y vuélvase a Jehová. Deje el impío sus caminos y vuélvase a Jehová. O sea, déjalo, vuelve. Cumulativo. Te viene a hablar, te lo repite. Te está hablando de la misma idea. Tal vez ustedes digan, son diferentes palabras, sí, pero es la misma idea lo que te está hablando. No hablamos de sinónimos ahí, vamos hablando de diferentes palabras, pero te está hablando de la misma idea. ¿Correcto? Siguiente. El sintético de escala descendiente. ¿Qué significa esto? Va descendiendo la forma como uno va hablando. El pensamiento de los hebreos. Va a expresar, hermanos, pensamientos que siguen adelante. Se da cuando el escritor expresa pensamientos que siguen adelante, pero en un sentido inverso. Por ejemplo, Salmos 1.1, conocido, y que les mencioné al comienzo. Puede ser cualquier varón. Ya buscaron sinónimos también. ¿Cómo ustedes podrían expresar una escala descendiente, por ejemplo?
en nuestro, por decir, nuestra expresión, escala descendiente. Primero empieza como si el consejo de amable y sube algo más en camino de pecadores, después algo más en silla de escarnecedores. Ujú. Pero primero te está hablando el tema. ¿Cuál es el tema? Que bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. ¿Y cuál es lo descendiente? Porque se supone que si yo hablo de bienaventuranza el varón, se supone que tengo que ascender. O sea, oye, soy bienaventurado y tengo, como se dice, que hacer cosas buenas, ¿no? Irme positivo, como decía el hermano, ¿no? Ascender, ayudar, ser esto, creativo, etcétera, etcétera. Bienaventurado el varón que hace todas esas cosas, no. Pero la forma descendiente, o por decir así, ya, el pecado, lo negativo de la persona. ¿Cuál es lo descendiente? Si tú quieres ser bienaventurado, ¿qué tienes que dejar? Tienes que dejar el consejo de malos. Tienes que dejar de los caminos de estos pecadores. Y tienes que dejar de estar en la silla de los escarnecedores. Entonces, mire, 3 cosas hablando de estos paralelismos. Pueden haber temas diferentes, pero que al final sabemos que te habla de lo mismo. De la bienaventuranza del varón. ¿Correcto? Muy bien. Isaías 40:31. Isaías 40:31. 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo pregunto, ¿un bebé debería caminar, correr? Gatear. Ya, gatear, luego, caminar, luego. ¿Se dan cuenta? Esto va, como se dice, en forma descendiente, ¿no? Te dice, los que esperan a Jehová, ya recuerden que hay un tema ahí. ¿Qué va a suceder los que esperan en Jehová? Número 1, van a tener fuerzas. 2, van a levantarse. Y pone el ejemplo. 3, luego van a correr. 4, no se van a cansar. Y 5, van a caminar. Y bueno, y 6, no se fatigarán. Bueno, caminar pueden incluirlo dentro de fatigar también, ¿no? No se van a fatigar si caminan. Pero recuerden, es una forma descendiente esta parte de paralelismo. Paralelismo de escala o sintético de escala descendiente se le llama esto. Luego vemos, hermanos, sintético irregular. ¿Qué significa esto? Dan que ver, hermanos, las varias partes de la estrofa no sigue ninguna de las formas mencionadas anteriormente. O sea, ustedes no van a encontrar, tengo que esperar que hable algo, no, pero acá no tiene relación. También van a encontrar que no tengan relación. Vamos a Salmos 35, del 15 al 19. ¿Qué dice? Salmos 35, del 15 al 19. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gente despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa, guiñen el ojo. Del 19 al 19, si ustedes se dan cuenta, esa estrofa con el anterior, 16 y 17, perdón, 15 y 16, no tiene, como se dice, un sentido de que está continuando el mismo tema, una misma idea, pongámoslo así. Hay un sintético irregular, o sea, hay un paralelismo irregular ahí. O sea, sí lo puedes encontrar, pero, te vuelvo a repetir, no como los anteriores que hemos estado viendo. Se dan cuenta que anteriormente sí encontrábamos que hay paralelismo de diferentes sintéticos, en esta ocasión de una manera irregular. Sí te habla de algunos temas por ahí, te habla del hombre también, como debe hacer, pero no está siguiendo la misma hilación de lo que queremos realmente encontrar. Te habla muchas cosas, muchos temas de ahí del hombre, qué es lo que va a pasar, qué es lo que le va a suceder. Entonces, ahí podemos ver, como les digo, en varias partes de la estrofa, que no sigue ninguna de las formas mencionadas anteriormente, de los versículos anteriores, como les mencioné.
Luego, por último, el último paralelismo se llama simbólico, perdón, penúltimo. Ya los anteriores vimos lo que es sintético, o sea, de los paralelismos sintéticos. Ahora hablamos un cuarto paralelismo, simbólico. Salmos 1.4, que hace un momento lo hemos visto. Salmos 1.4, ¿qué dice? Ujú. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Cuál sería el paralelismo simbólico? O sea, te expresa el pensamiento en una forma figurada ahí. ¿Cuál sería ese paralelismo simbólico? Recuerden que es paralelismo simbólico. Por eso. Simbólico. El tamo es lo simbólico. ¿No sería el tamo lo simbólico? ¿Ya? ¿Con cuál más? El tamo que esparce el viento o el rayo. Dice, no así los malos, y te da la respuesta, que son como, exacto, que arrebata el viento. Entonces, ¿cuál es lo simbólico? El tamo. ¿Ustedes saben lo que es el tamo? Aquí mi versión dice paja. Es como una pelusa, como dice se me fue la palabra. Exacto. Es como una pelusa y eso, pues el viento se lo puede llevar. Es la pajilla La que se queda despedazada. Imagínense, lo que te está diciendo el salmista, ¿cuál es la idea? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, no es como que ellos se van y como si nada pasara. Y lo explicas ya tú. Pero te está dando una forma simbólica. ¿Cuál es la forma simbólica? Tamo. ¿Correcto? Ahí hay paralelismo simbólico. Por ejemplo, cuando ustedes ven, no recuerdo, el Salmo 119, que dice, tu palabra y lumbrera, lámparas a mis pies y tu palabra y lumbrera, mi camino. ¿Cuál es el paralelismo simbólico? lámpara. Que la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Pero ¿cuál es el paralelismo simbólico? La Biblia con la lámpara. Pero, no, claro, la Biblia con la lámpara no, pero ¿cuál es? Lámpara es A mis pies y la camino. ya, la lámpara es lo simbólico, pero ya ustedes le están dando ya la expresión, el significado, esa es otra cosa. Pero ¿cuál es el paralelismo simbólico? Lámpara. ¿Correcto? Así van a encontrar muchos salmos que te van a hablar en una forma de paralelismo simbólico. Te hace dudar, a veces nosotros nos hace dudar. Claro, por eso ustedes me dicen, cuando usted me decía en la clase pasada, hermana, usted me decía sobre el trono de Jehová, ¿no? Y que vio Jehová, hay mucha forma como uno lo interpreta, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo vio, ¿no? Lo vio Isaías. Se quedó la hermana con que lo vio. Pero como les digo, hay que, como les dije al comienzo, tener hermenéutica para entender esta poesía hebrea, interpretar muchos textos de la Biblia. Y por último, paralelismo temático. Te va a hablar de un tema específicamente o varios temas. Por ejemplo, esta ocasión se caracteriza porque el escritor agrega a la idea principal, que de por sí es un tema, nuevas ideas, pero que expresan varios temas o asuntos que no están relacionadas entre sí. Si ustedes van a Proverbios 6, de 16 al 19, proverbista provee una lista de 7 cosas que Dios aborrece u odia. 6 cosas aborrece Jehová. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de Proverbios 6, del 16 al 19? ¿Cuál es el tema? Ya, ese es el tema, esa es la idea. Dios aborrece, pero te da varios temas. Exacto. Eso de ahí se llama paralelismo temático. Tenemos un tema, pero son diferentes puntos de acuerdo a lo que estamos viendo. Eso es lo que yo le digo cuando estudio bíblico. Si ustedes quieren hacer un sermón temático, esto es, con diferentes puntos. Eso es un hermenéutica bíblica, por decirlo así. Otros hacen un sermón expositivo con 3 puntos, los mismos temas con esto. O algunos hacen, por ejemplo, las bienaventuranzas y me hablan pues de esto, eso es forma temática. Y me buscan varios textos de la Biblia aquí, varios textos. Eso es temático, ¿no? Porque encuentran diferentes pasajes de la Biblia. No necesariamente en el mismo versículo encontramos esto de aquí. Pueden encontrarme varios versículos, varios textos de la Biblia, y eso se llama sermón temático. Muy bien.
Muy bien, hablamos sobre el propósito de la poesía hebrea. ¿Cuál fue el propósito, hermanos, de que ustedes hayan entendido sobre la poesía hebrea? Los libros que pertenecen a la literatura poética del Antiguo Testamento tienen como principal propósito la didáctica, hermanos. El propósito de que ustedes entiendan la poesía hebrea es que ustedes enseñen a los hombres la verdad acerca de la vida. Cómo nosotros ahora podemos dar a entender qué sucede en los libros de los Salmos, qué presenta una forma lírica y el propósito principal de estos libros poéticos. Así ustedes se van a dar cuenta cómo realmente se interpretan los Salmos. Así que ustedes no vayan diciendo, pues, los Salmos sí le pertenece todo a David, los Salmos sí son puros cánticos y alabanzas, nada más. Recuerden que hay alabanzas, hay oraciones, hay cánticos, entonces, como si se está mezclado. ¿Y cómo hacemos poesía? Dándome cuenta las características que acabamos de ver. Recuerden, de las 6, ¿cuáles son esas características? Número 1, tiene un estilo, ¿no?, adecuado. 2, carece de ¿qué? De rima, ¿correcto? En otras palabras, prácticamente no vamos a encontrar rima como nosotros queremos encontrar en esa Biblia hebrea. Pero sí, si la encontramos, sí hay aquí, pero no tiene ese ritmo como nosotros queremos ponerle. 3, ¿qué carece de qué? De métrica, ¿correcto? 4, ¿qué tiene? Lo que sí tiene es, ¿de acuerdo? Tiene acrósticos. ¿Qué más tiene? Asonancia y aliteración. ¿Y qué más tiene? Y paralelismos. Eso sí tiene. Ahí, de esa manera, ustedes van a hacer poesía hebrea. Sabiendo esto, hermano, ustedes van a saber hacer poesía hebrea. ¿Correcto? Si no, no vamos a poder entender qué estoy haciendo con todos estos libros poéticos y sapienciales. En una oración también se puede encontrar poesía, ¿no? ¿Cómo? ¿En una oración? ¿Cómo? En Salmos encontramos una oración. 51. Sí. ¿Cómo? No entiendo. En Salmos, Ya. ustedes dicen que vamos a encontrar, sí vamos a encontrar oración, canto. Ajá. En una oración que Claro. Por eso les digo, hay varios textos, no solo recuerden que son los salmos, ¿no? En Proverbios o en Job o en Isaías que hemos visto, en Génesis, en Éxodo, perdón, vamos a encontrar mucho poesía hebrea. No necesariamente hay que esperar que sea cánticos, puede ser oraciones, pueden ser alabanzas, así que no hay ningún problema. El punto es que ustedes identifiquen que hay poesía hebrea. ¿Y cómo es esa poesía hebrea? De acuerdo a estas características, ¿cómo yo puedo identificar que hay poesía hebrea? Si en caso nosotros decimos, no hay poesía hebrea, ellos lo hacían a su manera y todo eso, pongámosle que sí, ellos a su manera, ellos entendían. ¿Cuál es la única definición de poesía hebrea? Es que ellos expresaban sus ideas y así como lo expresaban, lo ponían y esa era su forma de cantar, alabar, orar a Dios. Y si salía como rima, le salió una rima. Si le salía, por ejemplo, un paralelismo de lo mismo que habían dicho, acá también, ellos lo hacían ¿para qué? Para recordar, para memorizar. Y lo hacían a través de acrósticos. Si yo quería hacer del alefato hebreo, entonces me voy dando cuenta que en los 8 versículos que empezaban en Salmo 119, me doy cuenta para recordar, memorizar también lo que le estoy diciendo a Dios. Entonces ellos practicaban eso. Esa era su costumbre, de practicar, y con eso se quedaba. Entonces, esa es prácticamente la poesía hebrea. Muy bien, ¿alguna pregunta o duda para poder avanzar con la sabiduría hebrea? Y esta es parte de la poesía hebrea. Como les digo, todavía estamos hablando sobre las generalidades de la poesía, por si acaso. Todavía no ingreso. Como les dije, Dios permita entrar ya al libro de Job. Estamos poquito, estamos en 15. Justo una pregunta. En Salmo 136, ¿qué tipo sería? ¿Salmos qué? 136. Porque siempre me llama la atención, porque hay algo que se repite bastante. Pueden encontrar ustedes en varios salmos, por si acaso, no necesariamente, por decir, todo el Salmo 136 no les puedo decir, solo hay paralelismo sinónimo. No. Tienen que seguir identificando, leyendo por estrofas cómo se está escribiendo. Salmo 136, a ver.
Ah, ya. Cuando hay una respuesta. A ver. Dice porque para siempre su misericordia en todos los versículos. Ujú. No sería algo como una canción. Es algo que te repite, haz esto porque para siempre, haz lo otro porque para siempre, haz lo aquello porque para siempre. Te hace recordar constantemente. Claro. Este es como un... Ajá, este es como un paralelismo. Exacto, es lo que iba a decir. Es un paralelismo temático. O sea, te está hablando de un mismo tema, ¿no? Perdón, sí, por un mismo tema, pero varias cosas te está hablando, varias lecciones. Te está diciendo, alaba a Jehová, alaba al Señor de los señores, etcétera, etcétera. Hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Claro. Esto ya es una explicación de lo que Dios es, pues, ¿no? Al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Como se dice, su poder, su creación. Se dan cuenta, son varios títulos ahí que vamos sacando. Entonces puede ser un salmo temático, pero también si lo seguimos estudiando, puede ser un salmo constructivo también, ¿no? Y ya ustedes lo van, por eso les hice ese ejercicio, vayan ustedes identificando esos salmos y ustedes mismos se ayudan a hacer poesía hebrea. Yo les puse ejemplos para hacer, como se dice, ejercicios en estos salmos proverbios. Muy bien, continuamos, hermanos, con la sabiduría hebrea. Sin quitar, hermanos, también la alusión de la sabiduría hebrea en la página 15, también hacían sabiduría, hermanos, no solamente había poesía. Por si acaso, no solamente hay poesía en estos 5 libros, o más que todo Job, Salmos o Proverbios. También encontramos sabiduría hebrea, hermanos, y esto tampoco se deja aparte, no se echa a un lado. Pero para entender, hermanos, el contexto de la sabiduría hebrea, nosotros nos podemos remontar por ejemplo, no solo a Israel, también a Egipto en el siglo XV a.C. y Mesopotamia. Podemos ver, hermanos, en Proverbios capítulo 30, versículo 1, 31 y 1, que ahí se habla, hermanos, que también habían sabios en otros pueblos. Eso quiere decir que el proverbista ya sabía que no solo en Israel había sabios, sino que también en otros lugares. Cuando iniciamos, les dije que en Éxodo, por ejemplo, cuando se habla de los sabios, también ahí se menciona que habían sabios por otros pueblos. Entonces, eso quiere decir, hermanos, para entender el contexto de la sabiduría hebrea, no solamente había o habitaba en Israel, también había alrededor de los pueblos. Pero ojo, ¿qué es lo que va a suceder más adelante? Cuando vemos sobre la sabiduría hebrea, lo más esencial es que Dios decía, este es mi pueblo y aquí es donde debe habitar la sabiduría, o debe estar la sabiduría. Y mayormente los demás pueblos sí sabían, conocían, ellos incluso habían escuchado de un Jehová, pero según ellos decían, mis dioses me han dado sabiduría. Y ellos hacían sabiduría, por decir así, diabólica, humana, como lo menciona más adelante Santiago. Donde había sabiduría divina, por decirlo así, era prácticamente en Israel. Pero le vuelvo a repetir, no necesariamente era en Israel, también habían otros pueblos, porque también si ustedes van a Jueces, por ejemplo, o se van a Daniel, se van a Jeremías, ustedes van a encontrar también ahí que en esas épocas tenían consejeros. Si ustedes van a Jueces 5:29, ¿qué dice? Solo ese texto, para ver el contexto de la sabiduría hebrea, de dónde empezaba, si solamente había en Israel o también había en otros lugares. ¿Qué dice? Jueces 5:29. Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. 5:29. Sí. ¿Jueces 5:29? Ajá. Sí, sí. Listo. La explicación nada más, hermanos, el contexto es que Sísara, una mujer, la madre de Sísara buscó consejo de las mujeres sabias cerca a Canaán, o en Canaán, en la época de estos jueces. Entonces, recuerden que exclusivamente no solo eran Israel, sino que alrededor de los pueblos también habían mujeres, hombres sabios. Y ellos podían también determinar algunas cosas, tener pues un dicho para ellos de parte de Dios. Podría suceder. Para poder entender, hermanos, sobre la sabiduría en los pueblos antiguos, vamos a darle 2 enfoques. Uno, el prudencial y el reflexivo. Y esto nos va a dar a entender, hermanos, que la sabiduría, por ejemplo, prudencial, ¿cómo se caracterizaba? Porque eran breves y medulosos, basados en la experiencia común de la humanidad,
en los cuales normalmente se le identifica como los proverbios. Y muchos de nosotros conocemos y decimos, ¿no? Proverbios es el proverbio de la sabiduría. Y hay mucha sabiduría ahí. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, en los proverbios son mayormente muy breves, muy rápido lo que te dicen. La blanda respuesta quita la ira, más la áspera o la respuesta áspera, ¿qué sucede? Enciende o se da el furor. Así, es rápido. Ya te explicó y te dijo. Es una manera prudencial. Reflexivo. Se caracteriza porque específicamente se trata de las filosofías cuidadosamente elaboradas de los antiguos. Por ejemplo, temas como el sufrimiento, la justicia, la muerte y la buena vida. Esto ustedes lo encuentran en Eclesiastés, lo encuentran en Job. ¿Cómo sufre el hombre? Te lleva a reflexionar. Sabiduría te lleva a reflexionar. Tú le dices algo y lo llevas a reflexionar a la persona. Oye, hermano, tú sabes que si cuando sufres debes confiar en el Señor. ¿Y cómo se confía en el Señor? Y empiezas a explicarle. Esa persona va reflexionando. Así funcionaba, hermanos, con la sabiduría hebrea. Le decían algo a través del sufrimiento de la persona y los mandaban a reflexionar o a pensar. A estas personas sabias. Cuando sucedía alguna muerte, los mandaban a reflexionar con la muerte también. Y habla Eclesiastés, te habla Proverbios sobre la muerte. Te habla también sobre la buena vida, Eclesiastés. Tú puedes tener todas las cosas de la vida, por aquí, por allá, haz lo que quieras. Tienes tiempo para todo. Para jugar, reír, bailar, lo que quieras. Hasta para morir tienes tiempo. Pero al final te dice, todo esto vanidad de vanidades son. Entonces te explica y te lleva a reflexionar. Primero te hizo reflexionar al comienzo, todas estas cosas. Y después al final te dice, ¿sabes qué? Esto no sirve de nada. Lo único que debes hacer es temer a Jehová y punto. Nada más, esa es la sabiduría, teme a Jehová. Listo. Entonces, primero te hace reflexionar. Entonces, en la sabiduría hebrea, en los antiguos hermanos, era de dos formas, prudencial y reflexivo. Eso era en la antigua Mesopotamia, en Egipto, en otros pueblos también que te hacían reflexionar. También, hermanos, cuando nosotros vemos el movimiento de sabiduría hebrea, va a producir una gran cantidad de literatura de esta clase. Por ejemplo, en tres formas. Hay libros enteros que pueden reconocerse como materiales de sabiduría, como Job, Proverbios y Eclesiastés. Los libros de Cantar y los Cantares y Lamentaciones también contienen materiales de sabiduría. O sea, lo que les estoy diciendo es que en algunas partes de Cantar de los Cantares y Lamentaciones, o una gran parte, hay sabiduría hebrea. Pero Job, Proverbios y Eclesiastés, la mayoría de esos libros completamente está lleno de sabiduría hebrea, porque te llevan a una manera prudencial y una manera reflexiva, para que ustedes entiendan sobre esa sabiduría hebrea, cómo se llevaba. Segundo, hay muchos salmos que muestran evidencias de ser producto del movimiento de sabiduría del pueblo hebreo. También David, también era un hombre, no decimos que era sabio su característica, pero era un hombre que realmente dedicado al Señor, sabiamente, te hacía reflexionar cuando él dedicaba sus oraciones a Dios, cuando le sucedía una prueba, ¿qué le decía? Te lleva a reflexionar. Eso hacían las sabidurías hebreas. Siguiente, mucha de la predicación de los profetas fue influenciada por la sabiduría. Aún los profetas anteriores muestran la influencia de la sabiduría hebrea. Entonces hay muchos de los profetas que también hacían sabiduría, como era Jeremías. Lamentaciones es uno de ellos, que hay poco ahí, pero te lleva a reflexionar muchas veces. Hay diferencias, hermanos, entre la sabiduría hebrea y la de los otros pueblos. Eso es lo que yo quería llegar. Para el sabio hebreo, el concepto de la buena vida era muy diferente al concepto que se daba en la sabiduría pagana, ya que la buena vida debe vivirse en relación con Dios. Por ejemplo, Proverbios 1:7, ¿eso lo saben de memoria? ¿No se lo saben de memoria? Proverbios 1:7. Ajá. Eso te lleva a reflexionar, pero sobre todo te hace ver que esta es la buena vida. ¿Qué es la buena vida? Me tengo que reflexionar. El principio de la sabiduría es reflexión, analizo sabiamente, te está diciendo que esta es la buena vida. Para yo vivir bien, ¿qué debo hacer? Temer a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Pero ya reflexioné y al final ya lo determiné. Esa es mi buena vida, temer a Jehová. Entonces, esto es diferente, hermanos, a la sabiduría que los otros pueblos tenían, o paganas. Porque las paganas te decían, sí, es como yo les pongo un ejemplo. Cuando uno quiere armar ¿cómo le llaman esto? Un cuadro ¿cómo le llaman? Rubik, ¿no?
Rabi, ¿qué iba a decir? Ya, este cuadradito, y uno lo desordena y después para armarlo, y la gente cuando lo hace así, en unos segundos nada más o menos de un minuto, la gente dice, este chico, este hombre es sabio, ¿no? Algunos han dicho así, este es sabio. ¿Por qué? Porque lo armó así. ¿Cómo se lo memorizó? Y lo hizo. Les pongo un ejemplo, es como una sabiduría humana o pagana, que esa sabiduría es el que te lleva a hacer esas cosas materiales. ¿Cuál fue mi satisfacción? Mi ganancia, lo material. Me dan una medalla, me reconocen, soy famoso. Por eso, oye, ármalo, piensa, analízalo, reflexiona y lo vas a armar. Pagano. En cambio, en la sabiduría de Dios, lo único que te dice es, si tú eres sabio delante de Dios y el Señor realmente te conoce a ti, ¿qué debes hacer? Temer a Jehová. Porque el principio de la sabiduría, para que tú seas sabio realmente, ¿qué debes hacer? Temer a Jehová. Esa es la buena vida, esa es la sabiduría de Dios para los hombres. No es la sabiduría pagana como el hombre quiere. Porque la sabiduría pagana te lleva a reflexionar, sí, pero para otras cosas materiales. O, como puedo decir, a otros dioses, ya, si lo quieres ver así. Pero en cambio, la sabiduría hebrea que Dios quiere es la que te lleva a reflexionar para una buena vida. Pero esa buena vida es en Dios. ¿Correcto? Muy bien, página 16. El origen y el desarrollo de la sabiduría hebrea. ¿Qué dice Génesis 4:39? Ahí probablemente es donde se inició esta sabiduría. Y había muchos sabios en ese entonces. Génesis 4:39. Me habré equivocado yo. A ver. A ver, déjenme llegar, espérenme. Pum. Listo. Mejor busquen Deuteronomio 34:9. Déjenme acordar porque si no voy a perder buscándolo. Deuteronomio 34:9. Hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces nosotros vemos, no solo aquí, Dios mediante quiero buscar bien en Génesis, pero ya ustedes ven desde el principio habían sabios. Y ahora que vemos en Deuteronomio, te habla de Josué, quien fue lleno de sabiduría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿fue antes o después de Salomón la sabiduría? Antes, ¿correcto? Entonces no podemos decir, solo Salomón fue sabio. No, habían otros hombres por si acaso. Pero recuerden que estén relacionados con el Señor. En esta ocasión vemos uno de ellos, que fue Josué, espíritu de sabiduría. Pero no se le habla como una característica tan grande que fue tan sabio de las cosas y escribió proverbios y escribió salmos. No, la sabiduría que él mostraba o llenaba mayormente era por dirigir al pueblo, enseñar al pueblo, dirigirlos al Señor. ¿Se acuerdan lo que él dijo? La famosa oración que uno expresa y lo dice. Y él mismo lo menciona para todos, delante de la congregación. Y algunos lo tienen hasta incluso en su casa, ahí como, ¿no?, puesto. ¿De acuerdo? Lo que dijo Josué. Yo digo que eso fue lleno de sabiduría para que él lo diga. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ajá. ¿Quién le dijo a él que tenía que decir eso? Sabio. Un espíritu de sabiduría, decir, ¿no? Y ahí nosotros vemos de un comienzo que hablamos de revelación e inspiración. Porque para que diga esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí vemos espíritu de sabiduría para que este hombre haya sido inspirado por el Señor para decir estas palabras. Oye, mira, ¿sabes qué? Mi casa y yo vamos a servir a Jehová, solo a Él. Así que si ustedes quieren servir a otros dioses, es su problema. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Punto. Hombre sabio. Entonces, hermanos, el clímax, donde acaba, como se dice, uno de los hombres que se hablaba en el Antiguo Testamento que era sabio, es como decirle en Salomón. Ese es el punto, como decirle, final de hablar de Salomón, a quien la Biblia le presenta como el representante más destacado e importante. ¿Por qué? Porque más se resalta esta característica en este hombre. No digo que sea el único,
Probablemente más adelante, y lo vamos a ver, hayan más. A Salomón se le identifica como un sabio coleccionista y autor de proverbios, cuya fama como sabio corría por todo el mundo. Entonces, en él podemos ver un clímax que fue en ese tiempo. Pero también, por ejemplo, si ustedes vamos a la época de Jeremías, la categoría de sabio se había convertido en un término técnico. O sea, ya cualquiera le podía decir sabio, sabio, sabio. ¿Por qué? Porque te daban palabras de Jehová. ¿Y estas palabras de dónde venían? De Jehová. Y para que un hombre hable conforme a Jehová, es porque decían, este hombre es sabio. O sea, ya esta palabra era técnica después de Salomón. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, que hasta el día de hoy puede haber hombres sabios. No sé acaso, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de incluso hasta el don de sabiduría que se menciona, se le puede dar a uno de ustedes, ¿no? En su totalidad. ¿Cómo es eso? Yo puedo conocer, saber en su totalidad la palabra de Dios, reflexionar, interpretar, darle una buena exégesis, darle una buena interpretación a la palabra de Dios. Ese es un hombre sabio. Y cuando suceden las cosas, yo tengo que hacerlos bien para el Señor, tengo que agradarle a Dios, tengo que obedecer los mandamientos, tengo que hacer de mí la palabra de Dios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el uso de la sabiduría hebrea? El género, hermanos, de la sabiduría, básicamente los 3 libros, Job, Proverbios y Eclesiastés. Este género también se encuentra representado en forma de máximas, refranes, acertijos, parábolas. Y si ustedes ven, por ejemplo, cuando el Señor Jesús habló en parábolas, ¿han visto? Isaías también hablaba en parábolas. ¿Quién más se me viene a la mente? Jueces, Samuel, también hablaban con refranes, con acertijos, por si acaso, y el hombre tenía que interpretar esa sabiduría. Cuando ustedes encuentran refranes o acertijos, estos hombres lo hacían de una forma filosófica para que el hombre piense, pero más que todo, ¿en quién? En Dios. Esa era la sabiduría hebrea. Podían encontrar acertijos, filosofía, pero esto se le llamaba más que todo sabiduría de Dios. Bueno. En el caso en el caso de Sansón, por ejemplo, él también usó acertijos, pero obviamente que no para pensar en Dios, pero sí usaba acertijos. Claro, ese es uno de los textos que les menciono aquí en Jueces. Sansón fue uno de los que también usaba palabras, o algunos le ponen refranes, ¿no? Pero es cierto, como acertijos, expresando también la idea de los hombres, como son, ¿no? Pero como les digo, de una forma general, esos acertijos también eran dirigidos a entender a Dios. Pero sí, uno era de ellos a los hombres también. Hermana, ¿me iba a preguntar algo? Estoy un poco confundida. Cuando dice usted sabiduría hebrea, ¿no? Y luego cuando dice usted acertijo, o sea, no entiendo porque sé que la sabiduría proviene de Dios, ¿verdad? Y solamente la persona que está sometida en obediencia a Dios en su gracia y su misericordia le puede dar la sabiduría, más de lo natural, pues claro, ¿no? Es el que proviene de Dios. Entonces, ¿a qué se le llama sabiduría hebrea? O sea, eso un poquito que no lo entiendo. ¿Por qué se le llama, o sea, lo que estamos estudiando, sabiduría hebrea y no de Dios? Algo así, no sé cómo. Para entender, a ver, usted me dice, ¿por qué hablamos de sabiduría hebrea y que no es de Dios? ¿Algo así? No, ¿por qué decirle sabiduría hebrea? Ya. Porque la Biblia yo lo entiendo como es la sabiduría de Dios. Ya. ¿Y por qué sabiduría hebrea? O sea, ¿a qué se refiere? Porque yo sé que hebrea es un... O sea, le dice, pero ¿por qué lo ha puesto usted como título la sabiduría hebrea, no? ¿Por qué ha considerado usted poner sabiduría hebrea? Eso es lo que yo no entiendo. Claro, y mientras cuando usted me va explicando, ¿no? y dice y acertijo, o sea, medio que no entiendo un poquito el pastor. Ya, primero, cuando yo les hablo de sabiduría hebrea, es más que todo la práctica que ellos hacían como decirles, demostrar que ellos son de Dios. O sea, toda relación era siempre con Dios. ¿Cómo yo practicaba la sabiduría? Cuando yo estaba en una relación con Dios. Entonces, el título que yo les pongo, la sabiduría hebrea, es ¿de dónde proviene esta sabiduría? De los hebreos, o sea, del Antiguo Testamento. Y en otras palabras, esto proviene, no solamente piensen que fue de Salomón, porque algunos dicen,
que solo Salomón fue el más sabio. Y es cierto, se caracteriza, y hasta el día de hoy los judíos, si ustedes les preguntan quién fue el hombre más sabio, te dicen hasta fue Salomón, porque es la mayor característica que ellos tenían, el pueblo de Israel. Pero si nosotros nos remontamos a la Biblia y más atrás, en Génesis o en Deuteronomio que acabamos de ver, y más adelante de Salomón, hay hombres sabios de parte de Dios. Entonces, cuando yo les pongo la sabiduría hebrea, era la práctica que ellos hacían para mostrarle a Dios, o bueno, más que a Dios, es a todos los demás que son de parte de Dios. Exacto. Como para identificarse nada más. Exacto. Pero yo, para poder ser sabio, ¿cuál es el principio? Temer a Jehová. Temer a Jehová. Entonces, yo para practicar la sabiduría, hermano, para practicar la sabiduría tengo que temer a Jehová. Entonces, cuando yo hago esa práctica, ahora digo, yo estoy haciendo sabiduría hebrea. ¿Por qué? Porque tengo una relación con el Señor, temo a Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? Santiago mismo más adelante lo dice, ¿no? Si ustedes quieren ser sabios, ¿qué deben hacer? Pedirle a Dios y Él se los dará en abundancia. Entonces, a eso me refiero. No necesariamente hay que pensar que la sabiduría hebrea empezaba recién en Salomón. No, falso. No empieza en Salomón. Ya empezaba desde antes. Entonces, eso es lo que yo les pongo anterior. Vamos en orden, definición, cómo empezó, dónde empezó, cosas así. Pero si quiere hablarme del título, hermana, simplemente es lo que ellos practicaban y lo que demostraban. Como para identificarse, como ahora yo voy entendiendo, porque Sí. Ahora, cuando habla usted de refranes y acertijos, ellos expresaban esto también en refranes y acertijos. Algunas veces, mayormente era para demostrar al hombre cómo el hombre se comportaba y dar a entender de quién se refiere. Pero muchas veces también daban estos acertijos para saber quién es Dios, ¿no? También hacían de una manera para que el hombre pueda entender. Reflexionar, como les dije. Hay dos formas, prudencial y reflexión en la sabiduría de Dios. Entonces, la prudencial realmente te va a llevar a entender, comprender lo que está sucediendo. Y la reflexiva, pues sí, en el sufrimiento, sí, pero al final hay algo. O sea, no solo voy a sufrir, me da algo después del sufrimiento. Por ejemplo, la muerte. Si hago la muerte, ¿qué va a suceder al final? Pero primero tengo que reflexionar. La muerte, va a pasar esto, te va a suceder, vas a hacer esto. Pero al final hay una reflexión. Entonces, estos también eran una forma de reflexionar con los acertijos o con los refranes, ¿no? Hay muchos refranes, mucha filosofía también que ustedes van a encontrar en la sabiduría hebrea. Porque, pastor, Ujú. tal vez estoy equivocado, porque cuando hablamos de la sabiduría, como usted dice, en el acertijo, ¿no? Y Ujú. para poder dar de entender, eso habla según las escrituras, ¿no? Ujú. De lo que estamos viendo nosotros en el Antiguo Testamento. Pero supongamos que hoy en día nosotros, porque estamos estudiando para eso, ¿no? Cuando vamos a veces a dar una enseñanza o una prédica, pues yo quiero que me quede claro que la sabiduría de Dios no solamente nosotros vamos ahora ya a utilizar el acertijo, ¿no? Para querer, ¿no? Dirigirnos a la audiencia, ¿no? Sino es algo que ahorita estamos viendo como la enseñanza, ¿no? Si uno quiere hacer un acertijo, hermana, que sea de acuerdo a lo que enseña la Biblia, o que sea un acertijo que vamos a poder entender que me voy a referir al hombre o a Dios, ¿no? Exacto. Sí se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado porque algunos... En ese tiempo se usaba más que ahora. Exacto. Pero como les digo, hay que tener un poco de cuidado con las personas cuando le prediquemos, porque puede haber gente nueva y no entiende. Entonces... Porque Dios puede darte en un momento que estás predicando, Dios te puede dar una sabiduría para saber dirigir a la persona, por ejemplo, en un momento que tú quieras exhortar. No es que te dé en ese momento, hermana, ya le da. No, pero Recuerda. a veces sucede de que a veces hay... Claro, te da palabras, como usted dice... O sea, Dios te deja que tú te desplaces como tú has estudiado. Pero hay momentos, yo le digo por experiencia mía, pues, Ujú. ¿no? Yo, pues, Claro, y usted me dice, se me viene a la mente esa palabra y le digo. A veces Dios algo y yo digo, pues esto yo no soy tan inteligente, ¿no? Y yo creo que fue de parte del Señor que me ayudó para recordar. Cuando, hermana, comienza a hacer un sermón, el Espíritu Santo es el que le guía y desde ahí hasta está empezando ya. Todo va a ser siempre de Dios. Esa es una persona sabia que reflexiona y dice, o es prudente, perdón, sabe que el Espíritu Santo es el que le ayuda. Y desde ahí empieza la sabiduría del Señor. Y va a ser siempre, hasta el día de hoy, uno tiene que seguir siendo sabio. Pero para yo ahora saber cómo es sabio, tengo que temer a Jehová. ¿Y dónde encuentro ese temor? En la palabra. Entonces, ahí sabiendo nosotros ya explicamos, lo decimos y estamos haciendo sabiduría
hebrea, por decirlo así. Por ejemplo, miren, esta última parte. En los libros del Antiguo Testamento se observa que los sacerdotes, profetas y sabios eran los líderes espirituales encargados de guiar y velar por la salud espiritual del pueblo de Dios. Estos líderes eran prácticamente los responsables. Pero si nosotros vemos los sacerdotes y los profetas, ellos tenían la responsabilidad de cuidar los aspectos religiosos de la vida del pueblo. Por ejemplo, oye, no te alejes de Dios, oye, vuelve a Dios, oye, tienes que amar a Jehová. Eso hacían ellos, el cuidado de la vida del pueblo, pero lo hacían sabiamente. Mientras que los sabios, ¿cuál era su tarea exclusivamente? Tenían la responsabilidad de enseñar y explicar el porqué de las cosas y brindar consejos prácticos para el diario vivir. Solo para el diario vivir hacían estos sabios. ¿Qué te dice Jeremías 18:18? Te dice, la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Pregunto, ¿de quién está hablando ahí? ¿De Dios? Esto es sabiduría, ¿correcto? Esto es sabiduría porque me lleva a reflexionar. Pero ojo, no te lo está diciendo prácticamente el profeta, sí, pero ¿quiénes están haciendo esto? Los sacerdotes y los sabios. Te dice, la ley, o sea, esta palabra no le va a faltar ¿a quién? Al sacerdote, y no le va a faltar al sabio, ¿no? Ni la palabra al... Exacto. Entonces, ¿qué te está diciendo? No te está hablando de Dios como uno a veces quiere escuchar palabras, ¿no? Todo de Dios quiere escuchar. Esto también está hablando de una forma, como digo, sabiduría hebrea, sí, pero una manera de vivir. Eso hacían los sabios. ¿Qué te enseñaban? Oye, ¿cuál es tu manera de vivir? Que la palabra de Dios no te falte en tu vida. Que la palabra de Dios no esté lejos de ti. En cambio, los profetas, ¿qué hacían? ¡Hey, ama a Jehová! Y acércate a Jehová y no te alejes de él. ¡Hey, si tú adoras a dioses, Dios te va a castigar! También sabiduría, pero te mandaban a reflexionar. En cambio, los sabios, ¿cuál era la exclusividad? Te decían, te hacían reflexionar, sí, pero te decían, mira, la sabiduría consiste en que tú la palabra de Dios, tú lo medites, no te alejes de ella, que tú te acerques y vas a ver cómo vas a vivir, nada más. Punto, se acabó. Esa era la sabiduría hebrea como se practicaba también. Y ustedes van a encontrar textos como esto, no referentes siempre a Jehová, sino al hombre en la manera de vivir, pero sabiamente, hermanos. A eso me refiero. El uso de la sabiduría en la historia de Israel se puede ver en dos dimensiones. Ahí es lo que les voy a mencionar, lo que les acabo de decir. Un sabio en Israel era una persona especial, que había ponderado lo que era necesario para tener una buena vida, basado en su propia experiencia, tanto como en la experiencia de los demás seres humanos a través de la historia, llegaba a ciertas conclusiones sabias. Los sabios no eran necesariamente oficiales religiosos o cúlticos, sino que eran gente que influía en su pueblo por medio del pensamiento y del intelecto. Otra dimensión, otra característica en la historia de Israel. El movimiento de la sabiduría era aquel grupo de sabios en cualquier época que se dedicaba a transmitir a los demás la sabiduría que se había coleccionado a través de los tiempos. Entonces, no necesariamente, hermanos, encontrábamos sabios en una sola persona, sino también en grupos de personas. Los sabios también eran los filósofos de su pueblo, enseñando y compartiendo la sabiduría que resultaba de muchos años de reflexionar y enseñar. Por ejemplo, no decimos que un sabio es, se me fue este nombre, Isaac Newton, que dice, como lo toman como un filósofo. No he estudiado nunca filosofía de Isaac Newton. ¿Quién más? ¿Quién? Shakespeare. Por ejemplo, son filósofos, pero te hablan de sabiduría y de esa manera ellos te hacen ver o reflexionar. O una frase, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es ¿cómo es esta frase? No sé vivir, o ¿cómo es? El que vive, hasta ni sé. Ya, esa es filosofía. Ya, solo sé que nada sé. Muy bien, filosofía, pero esa es sabiduría. Eso es lo que te encierra de la filosofía, te hace reflexionar la filosofía. Pero eso te lleva al sabio. El sabio hacía eso. El sabio en ese entonces te hacía filosofar, te decía lo que tenías que hacer en esta vida. Pero eso hablamos del mundo pagano.
Pero también habían sabios, como decirles, en los tiempos bíblicos hablando, y no necesariamente eran los religiosos, también habían paganos, por eso les digo. Pero los religiosos también te hacían reflexionar para que tú te acerques a Dios y escuches al profeta, escuches al mensajero que Dios está mandando. Pero habían otros sabios paganos que te hacían reflexionar, pero de una manera pagana. O sea, ¿cómo debes vivir esta vida? ¿Cómo debes ayudar? Etcétera, etcétera. Y hay muchas frases que nosotros conocemos paganamente, ¿no? Y algunos de ustedes hemos mencionado estas filosofías, por decirlo así, y no se han dado cuenta que muchos de ustedes han filosofado. No nos hemos dado cuenta. Eso se llama sabiduría, pero una sabiduría pagana. Muy bien, hermanos, yo quería terminar la sabiduría, pero me faltan 2 hojas y ya quería avanzar con Job. La próxima semana, si no me equivoco, es 23. ¿Qué estamos hoy? 19, ¿no? 26. Listo. Espero terminar, hermanos, la sabiduría y avanzar con Job. Recuerden, yo les vuelvo a repetir, todos ya que están acá, la mayoría, si no lo terminamos el curso, hermanos, mi anhelo es que ustedes continúen estudiando, ustedes sigan aprendiendo.